de estudiantes primarios y secundarios genera una sensación de aversión y rechazo hacia lo que se considera difícil de conseguir. Punto. Va la primera afirmación. Segundo, es decir, se generan conceptos a partir, ya, en cambio ahí ese es decir, incluso terminaría saliendo. Sacaría completamente esa oración y se conectaría mejor. Por esta razón, se cree que solo personas inteligentes son capaces de comprender, y a esa oración debería complementar, son capaces de comprender y aplicar los procesos matemáticos en entornos reales. Al adoptarse esta creencia en la sociedad, los estudiantes que no tienen dicha comprensión, que falta ahí una coma, aborrecen las matemáticas, dado que son considerados inferiores intelectualmente a los que sí lo hacen. Si lo hacen, falta tilde en el sí, ¿no? Por otro lado, no es por otro lado, así también sería mejor. Así también, padres y maestros consideran que el éxito escolar de los estudiantes depende de su rendimiento en matemáticas. Repitamos, no, sin ningún problema. En matemática, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Y vuelve un dado que, ¿no? Busca otro. Ok. Ya. Y ese dado que de hecho no tiene sentido, porque dicho en esta asignatura, quita dado que, aunque en el currículo escolar las matemáticas son tratadas como asignaturas. Ya. Ahí pasaría el dado que, después de la coma del más pasaría el dado que. Ya. Depende de su rendimiento en esta asignatura. Entre comas, ¿no? En el currículo escolar las matemáticas son tratadas como una asignatura más. A ver, no. ¿Por qué no le pasas al final? Deja ver cómo queda. Sería, a ver, no sabía, perdí. Depende de su rendimiento en esta materia, dado que existe una gran presión por parte de todos los sectores implicados en la vida escolar, padres, profesores, para los que los niños... Hay una cita aquí. Sí, justamente esto que va desde aquí, no sé si está bien utilizado. A ver, aunque el currículo escolar las matemáticas son tratadas. No, entonces el dado que está de más. La cita está bien. Así Ya. también padres y maestros consideran que el éxito escolar de los estudiantes depende de su rendimiento. O sea, rendimiento tú estás aludiendo a rendimiento como saber matemáticas o como sacar buenas notas en matemáticas. Sería sacar buenas notas. Ya, Ajá. entonces no le pongas rendimiento porque eso no es rendimiento. Sería, no sé, a su puedes ponerle registro cualitativo a su obtención cuantitativa, perdón, no cualitativa, cuantitativa, o sea, de cuánto, de número. Puedes cambiarle esa parte. Bueno, consideran que el éxito escolar de los estudiantes se refleja en la obtención cuantitativa o se refleja en el éxito cuantitativo. Y ahí entraría la cita, aunque el currículo, y queda bien utilizada la cita. ¿Ya? Ya. En síntesis. Quítale en síntesis. Y ahí quedaría mejor. Por tanto, todos estos factores, la magnitud de la presión de los estudiantes, yo creo que no solo es la magnitud de la presión, porque has mencionado dos cosas. Lo complejo que resulta las matemáticas en el imaginario, o sea, Ajá. en síntesis, estos elementos, el imaginario colectivo, junto con la presión sobre los estudiantes, aumenten la asignatura hace que la asignatura de las matemáticas se genere una aversión hacia ella y punto final. Ahí ya es Ok. cuestión de carpintería, ¿no? La idea ya está pulida. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, fuera del hecho, ¿no? Fuera del hecho. Hay que entender que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la idea principal es la que te guía todo, ¿sí? La que tiene que guiarte. Entonces, déjame ver el párrafo número 2. Igual, Ya. los estereotipos acerca de las matemáticas generados por la sociedad influyen de manera negativa en este. Ya, a ver. Ojo que aquí nosotros vamos a hablar que como el rechazo
ha causado efectos negativos en la vida de los estudiantes, ¿no es cierto? Hay que girar todo en, o sea, es como decir, el rechazo a las medicinas ha causado efectos negativos en la vida de las personas, como por ejemplo, que la gente se enferme cada invierno, que la gente tenga un sistema inmunológico debilitado, que al aparecer un nuevo virus, la gente se muere. Más o menos va por ahí, ¿no es cierto? Porque si ustedes van a hablar de los estereotipos, y los estereotipos va a una parte, pero en sí la idea es que el rechazo a las matemáticas ha generado efectos negativos. Ya, déjame ver. Prefieren aprobar la materia antes que aprenderla. Ya, es un efecto negativo. Esto se debe a la dificultad que experimentan con la asignatura. Le complementaría mucho más la oración. Le sería un poquito más específico. Por ejemplo, los estudiantes, ya, eso es una verdad muy interesante, ¿no? Los estudiantes prefieren, podría ser más, bueno, estudiantes, no sé, secundarios, me atrevería a decir más. Ok. Ya dependería mucho de sus investigaciones, ¿no? Yo tampoco no me metería en eso, ¿no? Si ustedes, si lo que leyeron decía que todos los estudiantes prefieren, pues vayan por lo que investigaron. Yo me atrevería nada más. Ya. Los estudiantes prefieren aprobar la asignatura, otra vez cambiamos esa palabra de materia, antes que aprenderla. Esto se debe a la dificultad que experimentan. Ya, esta dificultad que experimentan, no sé, viene dada porque no aprendieron bien y obviamente porque no pueden ejecutarla o el distanciamiento con la vida real, no sé ya lo que han encontrado. Como consecuencia, su dominio de la materia es deficiente, lo que se evidencia en sus bajas calificaciones en esta área. Yo me opondría a poner eso porque me parece que no es una verdad muy cierta. Y ahí empiezan, verán, ¿se acuerdan cuando yo les decía, chicos, tratemos de no estereotipar las cosas? Entonces, ahí ustedes están diciendo que el dominio es equivalente a calificaciones. Y es algo que no sé si ustedes lo encontraron como parte de su investigación, pero si hicieron una investigación seria, no creo que hayan encontrado nunca esa relación. O sea, yo como educador te lo digo, no es una relación directa dominio con calificación. De hecho, hay una discusión totalmente grande sobre qué tanto refleja la nota tu dominio. Claro, sí, sí. Entonces, no sé si o sea, yo pondría mi comentario ahí sobre una afirmación estereotipada basada en yo creo que es así y sin ninguna prueba. O sea, esa sería mi observación a esa oración, ¿no? Un bajo rendimiento académico en matemáticas provoca desánimo en los alumnos, pues no cumplen con las expectativas de sus padres o maestros. Sí. Podría mencionar que uno de los... Sí. No, me parece interesante, de hecho. Además, desarrollan un sentimiento. Ya. Ahí es necesario un antecedente. O quítale, desarrollan o especifica. Además, los estudiantes desarrollan un sentimiento de inferioridad en el ámbito académico y obviamente sería aquellos estudiantes que no logran un dominio visible de las matemáticas, desarrollan un sentimiento de inferioridad en el ámbito académico al compararse con sus compañeros que tienen o que han logrado un dominio. Hay que especificar, la oración no es muy, es muy ambigua, de hecho, esa oración. Esto puede causar un conflicto emocional, conocido como ansiedad matemática, la cual se define de manera general. Ya lo moviste y me perdí, espérate. Por aquí. Ya. La cual se define de manera general como el miedo que una persona experimenta al tener que usar habilidades matemáticas. No es cierto, está mal conectado eso. Porque el antecedente no te permite. Sería más, o sea, este problemita que ustedes mencionan, que es interesante, de hecho, investigar sobre este problema,
cómo se llama? Ansiedad matemática Mm. se aplica mucho en los contextos reales, ¿no? O sea, en el que tú no puedes ver nada que implique números porque enseguida te asustas. Te dicen, ¿cuánto es? Y vos te matas, o sea, es como que no, o a cuánto te dan devuelto y esas cosas te destruye porque nunca aprendiste. Sacaría yo completamente porque es una afirmación que no tiene sustento, o sea, no tiene asidero. Aún, o sea, puede ser que si esto no se corrige, o sea, es como una recomendación final, ¿no? Ujú. No se corrige en su debido momento, puede generar a futuro un conflicto emocional denominado ansiedad matemática. No sé, si no quieren perder la oración, yo le pondría una parte y sacarle hasta la parte final. Esto se presenta en los estudiantes mediante inseguridad. Están hablando de la ansiedad matemática, ¿no es cierto? Ujú. Se presenta en los estudiantes mediante inseguridad, frustración, tensión, angustia, trastornos físicos como náuseas, alegría y alergias, pero gastritis. Las aulas de clase se han convertido en uno de los principales lugares en los que se... Ya, verás, si no quieren perder la idea, es importante mencionar que el rechazo inicial a las matemáticas en un futuro puede llegar a generar ansiedad matemática, la cual se define y yo creo que ese punto que ustedes están separando entre habilidades matemáticas, esta se presenta, no debería estar el punto, debería estar seguido. O sea, debería ser coma. Esta se presenta hasta un punto y coma podría ir ahí. Se presenta con los estudiantes mediante frustración, porque es la misma idea y esa idea responde a una idea más grande que es la idea principal. Las aulas de clase se han convertido en uno de los principales lugares en los que se manifiesta este problema. Te das cuenta que de aquí ya empezaron a hablar solo de la ansiedad matemática y eso no es el tema del párrafo, no es la idea del párrafo. Ya. Sí, sí. Entonces están hablando ya, se dedicaron a hablar de la ansiedad matemática en uno de los principales en los que se manifiesta este problema. ¿Cuál problema? La ansiedad matemática. O están hablando del rechazo hacia las matemáticas. No, la ansiedad matemática. Ya, entonces está particularmente a la hora de rendir examen. Sí, están hablando de la ansiedad matemática. Entonces es como que en este punto la ansiedad matemática se convirtió en la idea principal y se habla solo de ello. En conclusión, la presión social es un aspecto fundamental a considerarse en los mensajes de las matemáticas. No. ¿Cómo llegan a esa conclusión si nunca se habló de la presión social? Es un aspecto fundamental a considerarse en el aprendizaje. Y no, tampoco nunca hablaron del aprendizaje. Tanto de que de ella puede depender el rechazo hacia la materia, tanto que de ella, de quién puede depender el rechazo hacia la materia y por ende las consecuencias que esto. Ahí ya se fueron a otra parte ya. A ver, ese en conclusión, siempre ténganle mucho cuidado, ¿no? Cuando yo aludo a concluir es porque voy sumando, es la suma de todas las cosas que he dicho anteriormente. En conclusión, de lo que yo fui leyendo aquí, en conclusión, estas visiones o estos afectos o desafectos que te generan las matemáticas pueden condicionar el futuro o pueden condicionar el uso que hace una persona de sus propias habilidades numéricas. E incluso pueden condicionar su futura carrera profesional. Porque si desde aquí se duda de las matemáticas, pues obviamente a futuro más. Creo que todas esas ideas que le aluden a la ansiedad matemática le alejan del rechazo hacia las matemáticas. Ahora, consideren que ustedes han hablado o han puesto un apéndice que dice que los estereotipos son los que generan el rechazo y el rechazo genera efectos negativos en los estudiantes. En alguna parte se mencionó algo de los estereotipos, me parece que sí, de los estudiantes de bajas calificaciones. Entonces, podría ir por ahí, ¿sí?